A lo largo de los 2000 años de historia, el cristianismo se ha ido dividiendo en una serie de interpretaciones que se adjudican el ser la heredera del pensamiento primigenio que le dio vida. Pero vuelvo a recalcar que ese pensamiento primigenio que le da vida es el helenismo. El cristianismo también es una religión que posee un libro, digamos, se centra en un libro que es la Biblia y que contiene todos los libros que se denominan el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. No voy a explicar cuántos son del Antiguo y cuántos son del Nuevo, porque también hay una diferenciación entre las Biblias católicas, las Biblias ortodoxas, que casi reconocen los mismos libros, pero donde ya empiezan las divergencias muy acentuadas son con las distintas denominaciones evangélicas. Ahí sí ya van a aparecer unos que no aparecen en el otro, etc. En el primero, en el Antiguo Testamento, hace referencia a las profecías y hechos históricos que preparaban la venida de Jesús, tal como lo expliqué, y es la interpretación que le da el cristianismo. Y los segundos son las enseñanzas de Jesús y los hechos acaecidos después de su muerte, que culmina con una resurrección. Otro elemento importante, aquí vemos que el Dios, la divinidad, vence a la muerte y resucita. Esta idea no es nueva, ya lo hemos visto con Isis y Osiris, y podríamos seguir ahí una gama de ejemplos de dioses que mueren y que vuelven a resucitar. Pero la diferencia con la versión cristiana es que en este caso sucede en un momento histórico determinado que mencionan los testigos del hecho. Vemos un libro donde hay unos testigos del hecho, dicen, nosotros lo vimos. Vuelvo a recalcar lo que he dicho hace unos minutos. No son esas teogonías de hechos que sucedieron antes de la era de los hombres, por decir una forma, sino son hechos que suceden dentro de la sociedad de los hombres y las mujeres de su época, dentro ya, de la historia. No son hechos ahistóricos o de elementos mitológicos históricos, sino son hechos dentro de la historia, por tanto que no entran en la mitología. Y son esos testigos los que lo escriben. Otro concepto trascendental del cristianismo que lo aleja del judaísmo es el de logos. El diccionario de la Real Academia define logos como razón, principio racional del universo. Eso es logos. Razón, principio racional del universo, es decir, el inicio. Y en la teología cristiana, que es la otra acepción, el verbo o el Hijo de Dios, el logos. Lamentablemente en las traducciones actuales de la Biblia, este aspecto tan profundo se ha minimizado en traducir logos por el de la palabra. Por ejemplo, en aquel inicio del texto de San Juan, cuando dice el logos era Dios y el logos estaba Dios, se traduce, la palabra era la palabra o sea, el logos estaba desde el inicio, y esto ya traducen como la palabra estaba desde el inicio y la palabra era Dios y la palabra es Dios. Entonces ya no tiene, esa profundidad de misterio, porque también eso es otro elemento interesante que tenía el término griego, que le daba una fuerza contundente, porque no podíamos utilizarlo para otra forma que no fuera para eso. El logos es la fuerza vital, es el creador, la acción, que está muy unido a la sabiduría. De ahí que vemos en Constantinopla, hoy Estambul, por ejemplo, una basílica dedicada a la Santa Sabiduría, Santa Sofía, que en el cristianismo está íntimamente unido al Espíritu Santo. Aquí ya nos vamos a complicar un poquito más, para diferenciar el cristianismo del judaísmo. Sin ánimo de entrar en temas teológicos, que no es el objeto de estudio de este curso, esta definición de logos y todo lo que implica en cuanto a su relación con el Hijo de Dios o la divinidad, con su relación a la sabiduría y su conexión con el Espíritu Santo y un Dios creador, son elementos propios de la teología cristiana. Esa acción de la divinidad como en tres vías: en una vía creadora, en una vía redentora y en una vía de sabiduría, de pensamiento, de razón, los vamos a encontrar en esta acepción que les estoy explicando de logos, y que va a ser parte de esa función teogónica cristiana, como ven, distinta totalmente a la judía. Y esto es no solo lo que la va a distinguir del judaísmo, sino también del islamismo, del islam.
La teoría o la idea de la Santísima Trinidad, que insiste si es la existencia de tres dioses en un mismo Dios, o dicho en términos teológicos, tres personas divinas en un mismo y único Dios, es la mayor controversia que se da con el judaísmo y con el islam. Tanto el judaísmo como el islam rechazan toda posibilidad que la divinidad pueda ser dividida, ni siquiera remota, y por supuesto nada que atente o que rompa contra la unidad total de esa divinidad única. Por eso es que la idea cristiana les parece absurda y les parece un disparate. Ven, tenemos más aspectos para darnos cuenta que no tiene relación. Y en este punto de la sesión, entonces ya les digo a dónde los quiero llevar. Se puede afirmar, y vuelvo a recalcar, yo soy el que lo sostengo y ustedes pueden rebatirlo, y están invitados a ellos, que resulta un error semántico e histórico denominar al cristianismo como judeocristianismo, por los aspectos que les acabo de explicar. Es muy frecuente la expresión era judeocristiana, pensamiento judeocristiano, etc. Con ello se pretende afirmar la continuidad del judaísmo en el cristianismo, es decir, termina el judaísmo, viene la expulsión de los judíos en el año 70, viene la diáspora, el cristianismo son lo mismo, solo que están peleados un poquito entre ellos, pero al final creen en lo mismo y por tanto es como la continuidad, como la actualización, el cristianismo como actualización del judaísmo, cuando con estos pocos elementos que les he explicado, podemos llegar a la conclusión que no lo es. Obviamente podría profundizar y darles mayores argumentos, llevar los autores, llevarlos a ejemplos, a revisión de fuente primaria para reforzar esto que les sostengo acá, pero por cuestiones de tiempo y por la dinámica del curso no puedo hacerlo, aunque quisiera y mucho. Por tanto, ambas presentan diferencias claras que las hacen singulares una de la otra. No son lo mismo, no son continuidad. Me voy a adelantar un poco a la clase próxima y les voy a comentar lo siguiente. Existe más similitud entre el Islam y el judaísmo entre el cristianismo y el judaísmo. Y a pesar de ello, nunca nadie he leído que escriba o que diga judeo-islamismo. Y eso que hay más similitud que con el cristianismo. El judaísmo, como ya expliqué, hubo una influencia helenista, pero que fue combatida, mientras el cristianismo va a aprovecharlo como un vehículo para lograr la conversión del Imperio Romano. Sin el helenismo, el judaísmo no hubiese sido, el cristianismo no hubiese sido más que una secta del judaísmo que hubiese sucumbido en el año 70 de la era cristiana con la toma de Jerusalén por parte de los romanos. La conversión del Imperio Romano fue gracias a ese aspecto que he insistido en señalar, el que se pudieran tener los códigos del helenismo para poder explicar los principios del cristianismo. Y esa conversión del Imperio Romano supuso imprimir como distintivo de identidad la universalidad del cristianismo. Porque el cristianismo se expande en el imperio, es porque también refuerza ese criterio de universalidad. Porque el imperio tiene esa visión porque está impregnado del helenismo. Asimismo, los métodos que se usaron para ese tipo de conversión de culturas ajenas al judaísmo y que debían por tanto cristianizarse desde su base sin alterarla, sino usar de ella, va a ser constante en el cristianismo. Me llama la atención que para la Navidad siempre aparece el sabio o la sabia que dice: ¿por qué celebran la Navidad? Porque es una fiesta romana y que los cristianos la van a tomar en el siglo V. Y es cierto, y es por esto. Muchas de las fiestas cristianas, católicas, porque vamos a hacer esa excepción, tienen origen en el periodo romano. O sea, el cristianismo las cristianiza, valga la redundancia, las vuelve cristianas. Y de esa cuenta tenemos la Navidad, el Carnaval, por ejemplo, o la fiesta de San Juan, que para nosotros en Guatemala, porque llueve, le llamamos invierno, pero en el hemisferio norte es verano, ¿ya? La fiesta de San Jorge que acaba de pasar, que es una fiesta muy importante porque es cuando ya está entrando más la primavera, o la fiesta de San José, en fin, podríamos
poner otra vez miles de ejemplos para recalcar esto. Ahora bien, las dos visiones presentes en el imperio, un occidente con mentalidad pragmática propio de los romanos y otro occidente y otro oriente más proclive a las formas majestáticas y de divinización de poder, influyeron también en las disputas teológicas que surgieron en el cristianismo al ser aprobada como religión lícita en el imperio en el 313 por el llamado Edicto de Milán. En el Edicto de Milán, Constantino dice: pueden practicar el cristianismo. Pero Constantino asume una función cesaropapista frente al cristianismo en su calidad de Pontifex Maximus de la religión romana. Al ser una religión lícita, entra dentro de la jurisdicción del Pontifex Maximus, que es el emperador que vela, que es el árbitro en todas las religiones que se vivían en el imperio. Y por eso es que interviene en los asuntos del cristianismo, que como religión lícita también se estaba bajo su jurisdicción. Y luego ahí va a intervenir en las disputas teológicas que van a derivar en lo que conocemos como el credo, que no es más que la condensación, la síntesis de las cosas que obligatoriamente deben creer todos los cristianos, tanto de Occidente como de Oriente, tanto los que especulaban mucho con la filosofía helenística como los pragmáticos romanos de Occidente, que lo que les interesaba es: bueno, esto es así, sí, no nos compliquemos la vida. Una vez se declara religión ilícita, también vemos que el cristianismo va a absorber la administración propia del Imperio Romano, que había sufrido una reforma con Diocleciano, que había convertido las provincias o las había dividido en circunscripciones territoriales más pequeñas para facilitar el poder local. Esas circunscripciones más pequeñas es las que se van a denominar diócesis. El cristianismo toma el mismo concepto de diócesis para su división administrativa, y al frente de la diócesis está un obispo, digamos, viene desde esa época, fomentada obviamente con Constantino, porque antes no se podía. Y aquí y no quiero entrar cuando ya Justiniano la declara religión oficial del imperio, porque entraríamos a otras dinámicas que no da el tiempo para poderlas analizar. Las disputas, por tanto, van a estar en cuanto a la interpretación del mensaje de Jesús, de establecer el canon del Nuevo Testamento, de discernir y seleccionar qué sí y qué no de la tradición oral, elemento que se añade a esta explicación. El cristianismo, al igual que el judaísmo, y como lo veremos en la próxima clase con el islam, van a tener dos fuentes. Una van a ser las escrituras, es decir, la parte escrita, que en el caso del cristianismo es el Antiguo y el Nuevo Testamento, y también la tradición oral. Es fundamental la tradición oral, y los que son antropólogas y antropólogos lo saben. No podemos explicar la realidad de ningún pueblo, de ninguna cultura, de ninguna creencia, de ninguna liturgia, de nada, sin la tradición oral. La tradición oral es anterior a lo escrito y por eso tiene mucha fuerza y fundamento. Recalco este punto porque también en la actualidad, producto de una de las divisiones del cristianismo, se recalca más en la literalidad de los textos y en anulación total de la tradición. Y la tradición es lo que va a determinar qué textos son o qué textos no son válidos, y son los que se tomaron en cuenta en este preciso momento de esas disputas en el siglo IV y siglo V para establecer cuáles sí y cuáles no. Así también qué elementos de la tradición sí y qué elementos de la tradición no. En el occidente gana lo pragmático y por tanto las cuestiones fantasiosas o fantásticas son eliminadas del canon, por ejemplo, de las Sagradas Escrituras, como les denominan, y también de la tradición. Esto también requeriría poder profundizar más. Ahora están muy de moda los evangelios apócrifos, que van a estar desechados en el periodo de los que estamos discutiendo, siglo IV, siglo V. ¿Por qué fueron desechados en aquella época? Por mucha fantasía. Hay algunos textos, por ejemplo, que dicen que va huyendo la Sagrada Familia, o sea, Jesús, María y José, van ellos huyendo a Egipto después de que el sueño le dice a José que se vayan, el ángel, y ya los van a alcanzar los ejércitos de Herodes. Ya vienen, ya están a punto, y una montaña se los traga. Y pasan las tropas,
Y boom, salen ellos y se inclinan entonces las palmeras y salen todos los animales a hacerles séquito. O sea, es muy bonito, precioso. O sea, ¿cuántos no quisiéramos que fuera así? Imagínense qué películas tendríamos, qué procesiones no inspiraría esto. Pero no, vuelvo a recalcar el pragmatismo y del helenismo que está ahí presente, que dice, esto no es lógico, fuera. Entonces es importante esa tradición. Pero estas constantes riñas y celotipias y grandes elucubraciones teológicas, filosóficas de interpretación de las creencias nos llevaron a una serie de tendencias que luego se van a establecer como iglesias, y de ahí tenemos, por ejemplo, los nestorianos, a los coptos, a los armenios, a los monofisitas, etc. Cada uno también requeriría su explicación de vida. Pero la gran división del cristianismo se dio con la separación de la ortodoxia de la tradición latina. La ortodoxia obedece más a una tradición griega, muy especulativa filosóficamente hablando, vuelvo a recalcar la latina, muy pragmática, para posteriormente transformarse en la cristiandad latina, que es la de Roma, con los distintos patriarcados y sedes patriarcales de la ortodoxia, como son Constantinopla, que ahora es Estambul, Atenas y Moscú, por ponerlas más representativas, sin dejar de lado Antioquía, por ejemplo. Pero ahí, digamos, ellos van llevando sus líneas teológicas desde la disputa que viene desde el 1056, para tenerlo como dato histórico de lo que esto supone, y todo es por una frase del credo en cuanto al filioque procedit en el credo, refiriéndose al Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo, traducido al castellano. Posteriormente, en el siglo XVI, tenemos la última gran ruptura dentro ya del cristianismo latino, que es la Reforma Luterana. Esta Reforma Luterana va a dar origen a interpretaciones del cristianismo distintas a las primigenias. O sea, ¿por qué? Porque también va a obedecer a un cambio que se está operando en ese momento, que es la mentalidad medieval, feudal, corporativa, de comunidad, a la mentalidad mercantil moderna, que empieza a darnos los resadios de lo que va a ser la individualidad. Para Lutero, el individuo es el que se salva al aceptar que Cristo murió por él, y entonces la sangre de Cristo lo redime, a él, a ella. En la Edad Media es toda la comunidad, y que por eso están esas devociones comunitarias, porque son todos los que se salvan o se hunden, ¿ya? Son dos concepciones distintas las que están ahí. Bueno, ya lo expliqué con Max Weber cuando lo veíamos en las primeras lecciones, el por qué es importancia. Y también vamos a ver que a raíz de la Reforma Luterana renacen posturas que habían quedado olvidadas en los tiempos, y que ese olvido de esas manifestaciones, como las que cité anteriormente, se debieron a las invasiones germánicas, porque el germanismo le va a impregnar otro carácter, porque con los pueblos germánicos se va a suceder un proceso similar al pueblo romano. Cuando los pueblos germánicos se cristianizan, su cultura se cristianiza, y van a dar aportes culturales a la cristianización. ¿De acuerdo? No hay, por tanto, un canon que les diga, bueno, como su cultura está en contra del cristianismo, se lo abandonan. Se sigue teniendo el mismo principio inicial. Lo único que no se acepta de la cultura son los sacrificios de animales y comer de carnes de sacrificados. Nada más. Y obviamente humanos menos. De ahí lo demás, siempre y cuando pueda ser adaptable, se adapta. Y lo vimos con los germanos. Y otro momento en el cual se van a perder muchas de esas iglesias históricas que mencioné antes, los nestorianos, los coptos que siguen vivos, pero que sufrieron un embate muy fuerte, los armenios también, y los monofisitas, fue con la invasión musulmana, de la cual hablaremos en la próxima clase. Conclusiones. El cristianismo es una religión de carácter universal, es decir, es para todos y no está condicionada a cultura alguna, digamos, esa es su visión. 2. Resulta erróneo sostener en pleno siglo XXI la expresión judeocristiana cuando se ha comprobado históricamente lo diferente que son una de la otra, aún teniendo fuentes comunes. Pueden tener fuentes comunes, pero sus desarrollos y sus constructos de su hecho religioso, hecho histórico también y hecho religioso,
que conviven son distintos. La conversión del Imperio Romano supuso amoldarse a las formas helenísticas del pensamiento de la época, y las mismas subyacen en el mensaje cristiano en la actualidad. Obviamente que han sido actualizados, se han buscado nuevas formas de interpretación, traducciones actuales, pero esa mentalidad sigue presente ahí. Muy bien, nos quedamos acá. Para esta semana no hay tarea, la dejaremos en la próxima sesión, y eso se debe a que esta es una sesión con videos dobles. Muchísimas gracias. Gracias a mis técnicos, a Ricardo y a Judith, que están aquí presentes y ya los han visto ustedes en una foto que he colgado en el grupo, y hasta la próxima.